Bien, en la siguiente exposición trataremos el tema de la traducción en el texto notarial. En primer lugar, diferenciaremos entre traducción jurídica, judicial y jurada. A continuación, definiremos el texto jurídico y su traducción para poder después comprender la naturaleza de los textos notariales en concreto. También hablaremos del papel de los notarios y de los traductores jurados y usaremos como ejemplo en este caso la diferencia entre España y en Francia. Finalmente abordaremos la traducción de este tipo de textos y realizaremos una pequeña conclusión. En primer lugar, la traducción jurídica se centra en los documentos de cualquier ámbito de campo del derecho. La traducción judicial, por su parte, puede parecerse a la traducción jurídica, en que los documentos pueden poseer una naturaleza jurídica. Sin embargo, lo que caracteriza este tipo de traducción es que los textos que se van a traducir forman parte de un proceso judicial. Y finalmente, la traducción jurada lo que se diferencia es en el formato, es decir, en la forma que le damos a la traducción una vez que la hemos terminado. Su objetivo es dar fe de la autenticidad del documento traducido y requiere un formato específico. Bien, ¿qué es la traducción jurídica? Podemos realizar dos definiciones diferentes. La primera de ellas sería la que se inscribe en una situación jurídica, que puede ser legislativa, procesal, registral, etc. Aquí nos encontramos con grandes subdivisiones que a veces pueden tener poca relación entre sí en lo que respecta a la forma de traducir, como puede ser la situación procesal, la situación legislativa, la contractual, la administrativa, etc. Y en todas estas situaciones nos podemos encontrar con documentos con una eficacia jurídica o los que carecen de ella. En segundo lugar, sería la traducción que traduce textos jurídicos. Aquí vemos que un texto jurídico es el que habla de conceptos jurídicos, y esta variedad puede ser bastante amplia y numerosa. La comunicación de información especializada puede tener como protagonistas varias combinaciones. Puede ser de especialistas a especialistas, de especialistas a políticos, de especialistas a legos, etc. Estos tipos de situación comunicativa se realizan a través de unos vehículos, como puede ser la revista especializada, manual, un informe, etc., a la que también corresponden unos géneros, el artículo científico de divulgación, ensayo, y unos formatos. La unión entre estos protagonistas, el vehículo, el género, el formato y el tema que se trata, da lugar a la terminología y fraseología que se va a emplear a la hora de traducir. Gerard Cornu se sirve del esquema de la comunicación para delimitar el concepto de texto jurídico con la ayuda del esquema de comunicación y establece una tipología de las especies de discurso jurídico. Para ello tiene en cuenta a los agentes del discurso, el tipo de mensaje y el modo de expresión. Entre los agentes, él destaca a los jueces, al gobierno y toda la administración, a los profesionales, particulares, etc. En la tipología del mensaje establece una diferencia entre los mensajes creadores de derecho y los mensajes asociados a la realización del derecho. Y por último, en el modo de expresión puede ser oral o escrito. Este último es el más importante de los sistemas jurídicos de tradición civilista, como puede ser el caso del español o del francés. Bien, ¿qué es un texto notarial? Los documentos desempeñan en este ámbito un papel fundamental. Responden a la necesidad social de dejar una constancia de determinados hechos para poder probarlos después. Por tanto, el documento se puede definir como, según Candela, todo escrito en el que se hace constar alguna cosa, o según la Real Academia Española, como un escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. En la esfera del derecho, los documentos han sido y siguen siendo un sistema de comunicación que aporta una seguridad y una certeza en las relaciones jurídicas. En el derecho español es básica hacer una distinción entre los documentos públicos y los documentos privados. Esta distinción está recogida en el Código Civil y se dice que los documentos públicos son aquellos autorizados por un notario o un empleado público que sea competente con las solemnidades requeridas por la ley. Requisitos básicos de este tipo de documentos son que pueden ser emitidos por personas a las que el Estado ha atribuido el ejercicio de la fe pública, lo que significa que lo que figura en ellos se toma por verdadero, a no ser que en algún momento se demuestre lo contrario, y tienen que presentar una forma o un formato determinada que está establecida por la ley. En lo que se refiere al documento privado, podemos decir que no existe una definición fija. Se suele decir que todos los documentos que no cumplen los requisitos para ser considerados documentos públicos son documentos privados.
Todas las exigencias propuestas para un documento público ofrece siempre una mayor seguridad jurídica frente a los documentos privados y se les puede también otorgar una mayor eficacia jurídica. Por tanto, podríamos afirmar que los documentos públicos son considerados como auténticos y verídicos y solamente se podrían desmontar en un juicio. Dadas estas circunstancias, en los procesos judiciales los documentos públicos tienen una mayor fuerza probatoria que los documentos privados, ya que la legislación previene que es una falsedad que debe probarse después en un juicio. Según el emisor fedatario que expide el documento público, podemos distinguir varios tipos de documentos públicos, como pueden ser los administrativos, como un acta de nacimiento, puede ser un judicial, como una sentencia, o notariales, entre otros. Nosotros nos vamos a centrar, en este caso, en este último tipo, que son los emitidos por un notario como un fedatario público. Según la clasificación de Cognu que hemos visto anteriormente, en lo que se refiere a los agentes del discurso, del texto notarial, encontramos en primer lugar al notario, que es parecido a un agente de la administración, sin llegar a ser un funcionario público como tal. En segundo lugar, y en el contexto que nos preocupa, la labor del notario se ve un poco solapada con la del traductor jurado, y esto es porque ambos desempeñan una función de fedatario público, el notario respecto al documento original y el traductor jurado respecto a la traducción que realiza de esta. Y el tercer agente sería el usuario, es decir, el particular, que acude a un notario con el objetivo de formalizar una serie de documentos. En cuanto a la tipología del mensaje, los textos notariales formarían parte de una de las categorías que él hace de enunciados de derecho, en función del acuerdo, ya que existen varios documentos notariales que son fruto del pacto entre dos o más partes, aunque no ocurra siempre. Por ello, la naturaleza del mensaje sería bien distinta. Si diferenciamos, por ejemplo, entre un contrato de compraventa de un piso y un otorgamiento de un testamento abierto. El modo de expresión del texto jurídico nos puede ayudar a caracterizar el tipo de acto en el que intervienen tanto el notario como el traductor. Si tomamos otra vez el ejemplo que hemos mencionado antes del contrato de compraventa y el testamento, vemos que los dos se reflejan en un documento que se llama instrumento, el cual es rubricado, sellado y firmado por un notario para representar de forma escrita su intervención. Esto ocurre también con la traducción oficial que un traductor puede hacer de cualquiera de los dos documentos diferentes. Bien, como hemos mencionado anteriormente, el notario elabora y autentica diferentes documentos que reciben el nombre de instrumentos públicos. Estos se suelen clasificar en escrituras públicas, en actas, pólizas y testimonios de forma más general. Las escrituras públicas tienen como contenido las declaraciones de voluntad, actos jurídicos que implican prestación de consentimiento, contratos y negocios jurídicos. El documento notarial tiene una naturaleza constitutiva. Esto quiere decir que el negocio jurídico específico, para que tenga una validez, tiene que aparecer en un documento notarial. Las actas, por su parte, no tienen por objeto los negocios jurídicos. Aquí el notario establece una serie de hechos o circunstancias que presencie o que le consten por algún motivo y que por su naturaleza no sean una materia de contrato. Por tanto, podemos decir que las actas se narran los hechos que el notario vea o oiga o que el interesado haya manifestado, pero que no es necesario su consentimiento. Existen varias subclases de actas en función de la fidelidad. Las pólizas, pues, a continuación, decimos que se trata de documentos relativos a actos y contratos de carácter mercantil y financiero sobre todo. También existen varias subclases de pólizas, como el contrato de préstamo con garantía personal entre una entidad bancaria, que es el prestamista, y un particular, que es el prestatario. Finalmente, el testimonio se puede definir como un traslado o una copia de un documento que sea completamente fiel al original. Podemos destacar aquí el testimonio de exhibición, en el que un notario da fe de que un documento es igual a otro que tiene el delante, o el testimonio de legitimación de firmas. Hasta ahora hemos visto una clasificación de los documentos notariales españoles que están basados en su contenido, en su forma y en su efecto. Pero también se puede realizar una clasificación en función de los distintos ejemplares que puede haber del mismo documento. Esto se conoce como documento original o matriz y las copias que se hacen de este. El documento matriz es el que otorgan los interesados ante un notario
Estas personas no se llevan el original, que tiene sus firmas, sino que llevan una copia. Estas copias se pueden clasificar de la siguiente manera. Podemos clasificarlas por su eficacia, donde tenemos en documentos públicos, donde pueden ser copias autorizadas o copias simples. Las copias autorizadas llevan el testimonio del notario en el que afirma que está de acuerdo con el documento matriz, el cual está firmado, sellado y rubricado, y estas copias se consideran documentos públicos y desprenden todos sus efectos. Después, las copias simples son las que el notario expide como algo meramente informativo y no producen los efectos que sí lo hace una copia autorizada. No lleva ni el testimonio ni la firma, sino simplemente el sello de la notaría y una mención de copia simple. No se consideran documentos públicos como tal y solo sirven para que organismos públicos los tengan una vez que hayan sido comprobados con el original. Después pueden ser clasificados por su extensión, donde tenemos las copias totales o parciales. Las totales reproducen fielmente todo el contenido del documento matriz y las parciales solamente reproducen una parte del original. Y finalmente, por el momento de su expedición. Son las que se expiden de nuevo para una persona que ya ha obtenido previamente, si son las segundas, y si son las primeras, son las autorizadas que se expiden por primera vez para cualquier persona que tenga un derecho a una copia. Después, a continuación, hablaremos un poco sobre los notarios y los traductores jurados. La función de los notarios, tanto en España como en Francia, está delimitada por una doble naturaleza, una pública y otra privada, según la cual el notario es un profesional liberal, pero que debe cumplir una serie de obligaciones que se pueden parecer un poco al trabajo de un funcionario de la administración pública. En cuanto a los traductores jurados en España, la normativa y toda la modalidad de exámenes, etc., se encuentra en el reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. En esta normativa podemos ver que se habla del estatus profesional del traductor y que las traducciones realizadas por este tendrán un carácter oficial. Respecto a las relaciones entre notarios y traductores, solamente vemos que se menciona la presencia de unos otorgantes extranjeros o una necesidad de traducir documentos escritos en lengua extranjera para después insertarlos en un instrumento público. Los traductores jurados en Francia, conocidos como traducteurs assermentés, tienen una naturaleza y una función bastante diferente a la de los españoles. Para poder conseguir una licencia de traductor jurado en Francia, tenemos que aparecer en una de las listas establecidas por los distintos tribunales de apelación o en una lista abierta nacional por el Tribunal Supremo francés. Para poder inscribirse en una de ellas se establecen 3 condiciones concretas. La primera es haber ejercido durante bastante tiempo una actividad relacionada con la traducción. En segundo lugar, haber ejercido esta actividad en unas condiciones que proporcionen una formación y una experiencia suficientes para después desarrollar la labor de traductor jurado. Y en tercer lugar, no llevar a cabo ninguna actividad que no sea compatible con la misión de peritaje que va siempre ligado al trabajo de traductor jurado. Lo más llamativo del sistema francés es que este traductor interviene en cualquier tipo de oficialización de traducciones, tanto civil como penal, mientras que en el caso del sistema español sí que se hace una especialización. El traductor jurado se encarga de los documentos civiles y administrativos y el traductor judicial de los procedimientos penales. Si nos planteamos un análisis de los documentos notariales y después una evaluación de las traducciones juradas que podríamos hacer de estos textos, vemos que podemos hacer una diferencia en pasos. En primer lugar estaría el estudio de documentos reales con la traducción jurada. Por un lado se analizarían los rasgos de los textos, primero como género jurídico y después como un subgénero notarial, y por otro lado se evaluarían las traducciones juradas, prestando sobre todo atención a soluciones traductológicas o una corrección lingüística. En cuanto al nivel formal de los textos, sería insuficiente en los textos notariales o cualquier otro tipo de texto jurídico porque no se trata de una sucesión de oraciones, de unidades oracionales, sino que se corresponde a una intención textual. Este carácter textual responde a las necesidades comunicativas, en este caso de los agentes que hemos señalado anteriormente. En cuanto al nivel genérico, habría que delimitar qué relaciones se establecen entre los niveles formal y textual y también este nivel genérico, para ver qué papel desempeña el texto dentro de una comunidad de usuarios. En cuanto a las traducciones juradas, tendríamos que ver las soluciones aportadas, cómo se tratan los errores ortográficos, descripción de sellos, firmas, etc. Aquí el nivel genérico es muy importante,
ya que el objetivo de la traducción jurada es solaparse y en cierta forma sustituir al texto de partida. Desde un punto de vista funcional, la traducción puede tener dos tipos distintos de formulaciones. Primero están las formulaciones conceptuales, que son aquellas que toman como punto de referencia la cultura de partida en el texto que se va a traducir, y las formulaciones funcionales, las cuales se centran en la cultura de llegada. En la traducción jurada, junto con la calidad formal y textual, el respeto de estas convenciones es muy importante. Bien, otro elemento funcional que hay que tener en cuenta son los elementos referenciales o de información. Por un lado, los que aportan documentación, una información identificativa, y por otro lado, una información descriptiva. Los primeros serían el organismo o nombre de la persona a la que se expide ese documento, y en los segundos los elementos a los que se refiere el contenido. Después tenemos la traducción propiamente dicha del texto notarial. El grado de información que se obtiene de un texto de especialidad depende de la cantidad y la calidad de los conocimientos previos que el lector o el traductor tenga de ese contenido. El texto se sigue moviendo dentro de una misma comunidad jurídica, esta vez en una lengua distinta, y por tanto guarda la misma función. Bien, según Kitts, para llegar al mismo grado de comprensión, dice que es necesario poseer unos conocimientos previos diferentes. Pueden ser los conocimientos generales o enciclopédicos, los conocimientos sobre el tema o específicos de un ámbito, y los conocimientos textuales. Por conocimientos textuales se entiende aquí que son los conocimientos generales y los conocimientos concretos sobre una clase o subclase de texto en particular. En este sentido, una buena interpretación textual es fundamental a la hora de traducir. A la hora de elaborar una traducción de un texto notarial, después podríamos distinguir entre diferentes fases. En primer lugar, cuando se presenta el texto, el objetivo principal de la primera toma de contacto es la recogida de datos, de terminología y demás. El procedimiento se lleva a cabo aplicando un método combinado de documentación sobre el tema y sobre la estructura textual del documento, tanto en la lengua original como en la meta. Por tanto, el trabajo el trabajo de documentación abarca tres campos: la documentación general sobre el tema notarial, en las dos lenguas, la documentación específica sobre el ámbito de ambas culturas también, y la documentación sobre la macro y microestructura de este subgénero. Esta adquisición previa de conocimientos temáticos y textuales es muy importante a la hora de traducir textos de un dominio de especialidad, en este caso jurídico y notarial, ya que ayuda a activar todas las estrategias cognitivas y metacognitivas que se necesitan para adquirir el máximo conocimiento y comprensión de un texto. Finalmente, para concluir, podemos decir que podemos clasificar finalmente los textos notariales como un subgénero de textos jurídicos. Hemos visto que lo importante en la traducción jurídica en general y en la jurada en particular no es solo la relación entre dos lenguas, sino entre dos sistemas jurídico-administrativos diferentes. La traducción jurada implica además una negociación de identidades, no solo entre dos idiomas, sino entre dos sistemas jurídicos que pueden llegar a ser completamente distintos, y por lo tanto entre dos culturas, porque no puede existir una civilización sin una ley y un derecho. El documento certificado por el traductor jurado no es solo un equivalente lingüístico del original, sino que se convierte como una especie de alter ego del primero. Podemos afirmar que entonces la traducción jurídica, y en este caso la traducción de textos notariales, requiere de un importante ejercicio de documentación previo y de adquisición de conocimientos para comprender y ver exactamente las semejanzas y diferencias entre las culturas, tanto de origen como de llegada, para hacer una correcta traducción. A esto le añadimos que se trata de documentos oficiales sujetos a un sistema jurídico y con una validez legal, lo que exige una mayor veracidad y fidelidad del texto. El derecho y la lengua siempre constituyen dos elementos que son esenciales en cualquier tipo de sociedad. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Esperamos que les haya parecido interesante.